Estoy de pie en mi dacha, escuchando cómo el viento susurra entre las hojas, y pienso, cuánta sabiduría se esconde en este pequeño pedazo de tierra. Hace tiempo venía aquí solo por los parterres de pepinos y tomates, para cultivar algo propio y tener de qué presumir ante los vecinos en invierno. Pero los años pasaron, mis manos se volvieron más lentas, mi espalda empezó a quejarse con más frecuencia, y entendí, la dacha no es solo cosechas. Es un campo de batalla donde cada temporada lucho contra invitados no deseados, pulgones, hormigas, escarabajos que intentan arruinar todo lo que he cuidado con tanto esmero. Cuando era joven, agarraba botellas de químicos y los rociaba sin pensarlo, hasta que noté que, junto con las plagas, también se iba la vida de la tierra, las flores se marchitaban, las abejas desaparecían, y el suelo quedaba vacío, como una piedra. Entonces comencé a buscar otro camino, una protección invisible que funcione en silencio pero con certeza. ¿Y saben dónde la encontré? En las plantas. Sí, en esas mismas que a veces consideramos solo decoración o maleza. Hoy les voy a contar sobre plantas que ahuyentan a los insectos con su fuerza natural, creando un escudo alrededor de su dacha. No son solo consejos, es una historia llena de misterios, y les prometo que no podrán despegarse hasta saberlo todo, palabra por palabra. Así que tomen una taza de té, acérquense, y empecemos este viaje. La primera planta de la que quiero hablarles crece casi en todas partes, pero pocos la ven como protectora. Es el ajo. Su olor picante es familiar para cualquiera que lo haya cortado para la sopa, pero, ¿sabían que ese olor es como un muro para las plagas? Recuerdo que una vez mis rosas se cubrieron de pulgones, esos puntitos verdes se arrastraban por las hojas como una plaga, y ya estaba lista para rendirme. No quería usar químicos, me había cansado de ellos desde aquellos días en que rociaba todo sin pensar en las consecuencias. Entonces recordé cómo mi abuela plantaba ajo entre los parterres, diciendo, esto lo ahuyenta todo. Decidí probar. Planté algunos dientes cerca de las rosas, no muy profundo, solo en tierra suelta para que echaran raíces. En un par de semanas, los pulgones desaparecieron, como si el viento los hubiera barrido. Me quedé mirando las hojas limpias, sin creer lo que veía. Más tarde supe que el ajo, con su aroma, no solo ahuyenta a los pulgones, sino también a las hormigas que los crían, e incluso a algunos escarabajos que mordisquean los brotes jóvenes. Cultivarlo es pan comido, entierren los dientes en primavera en un rincón soleado, y crecerá solo, fuerte y verde como un pequeño soldado. Si lo plantan alrededor de los parterres o a lo largo de la cerca, se convertirá en un guardián invisible que protege su jardín. Ahora lo planto en filas cada año, es bonito y útil. Pero esto es solo el comienzo, hay más descubrimientos por delante, y cada uno los sorprenderá tanto como este. La segunda planta en mi arsenal son los tajetes. Sus flores naranja y amarillas alegran la vista, y parece que están ahí solo para embellecer, pero bajo esa apariencia encantadora se esconde una fuerza que descubrí por casualidad. Una vez, mis parterres de papas fueron atacados por escarabajos de Colorado, esos bandidos rayados masticaban las hojas hasta hacerme casi llorar al verlos. ¿Recogerlos a mano? Mi espalda no lo resistiría. No quería usar químicos, estaba harta de su olor penetrante, y de cómo la tierra quedaba muerta después. Entonces, rebuscando en las notas viejas de mi abuelo, encontré un consejo, tajetes contra escarabajos, como una cerca invisible. Pensé, ¿qué pierdo? Los planté a lo largo de las papas, simplemente tiré las semillas en la tierra a finales de mayo, donde el sol pega fuerte. ¿Y qué creen? Los escarabajos empezaron a evitar mis parterres como si alguien hubiera puesto un cartel de prohibido el paso. Caminaba, revisaba, ni uno encontré. Resulta que los tajetes liberan sustancias que las plagas no soportan, su olor ahuyenta no solo a los escarabajos de Colorado, sino también a pulgones, moscas blancas e incluso algunas orugas. Se plantan fácil, echen las semillas en un lugar soleado, y pronto se convertirán en un escudo florido, brillante, hermoso y confiable. Ahora los planto por todas partes, a lo largo de los senderos, entre los parterres, cerca del porche. Es como un ejército de pequeños soldados que cuidan mi dacha mientras me siento con una taza de té y los miro. Pero no se relajen, la siguiente planta guarda un secreto aún mayor. Mi tercer hallazgo es la artemisa. Su olor amargo lo conocía desde niña, cuando corría por los campos y rozaba sin querer sus hojas grises y un poco ásperas. Pero su poder lo descubrí cuando las hormigas construyeron todo un pueblo bajo mi viejo manzano. Iban y venían, llevaban pulgones a las hojas, y el árbol empezó a marchitarse, los frutos caían, las hojas amarilleaban, y ya pensaba que lo perdería. Probé de todo, vertí agua hirviendo en sus caminos, esparcí cenizas, hasta sal puse, pero nada funcionaba. Se iban por un día y luego volvían, como burlándose de mí.
Entonces, hurgando en mis recuerdos, me acordé de cómo mi madre ponía ramas de artemisa donde las hormigas entraban a la casa. Pensé, ¿y si funciona? Corté varios tallos, crecía sola junto a la cerca, alta y orgullosa, y los puse alrededor del manzano, directamente sobre la tierra. Al día siguiente, las hormigas habían desaparecido, como si el viento las hubiera llevado. Salí por la mañana, miré, ni una sola. Y los pulgones, sin su ayuda, pronto se fueron también, el manzano revivió, brotaron hojas nuevas. La artemisa, resulta, con su aroma penetrante ahuyenta no solo a las hormigas, sino también a las pulgas de la col, polillas, e incluso ratones si pones sus ramas en el cobertizo, o bajo el tejado. Crece sin esfuerzo, ama el sol, pero sobrevive en la sombra, y las semillas pueden simplemente esparcirse en un rincón vacío, ella misma se abrirá paso. Ahora guardo sus manojos en la dacha, los pongo cerca de los parterres, los cuelgo bajo el tejado, los seco para el invierno. Es como una red invisible que atrapa a todos los que quieren hacer daño. Hasta mis nietos se sorprendieron, corrían, olían las hojas y reían, huele a caramelo amargo. Pero esto no termina aquí, la cuarta planta los sorprenderá por su modestia y potencia. La cuarta planta es la menta. Su aroma fresco lo amo desde joven, cuando la arrancaba cerca del arroyo, y la echaba al té solo por el olor. Pero descubrí que podía ser una protectora cuando mis parterres de repollo empezaron a sufrir por las orugas. Esas criaturas verdes agujereaban las hojas, dejando solo las venas, y ya no sabía qué hacer. ¿Recogerlas a mano? No tenía fuerzas, la espalda me dolía tras una hora de trabajo. No quería usar químicos, mis nietos corren por la dacha, y a mí misma no me apetecía respirar eso. Entonces, hojeando una revista vieja, encontré una línea: la menta ahuyenta orugas y pulgones. Pensé, ¿por qué no intentarlo? Desenterré un par de matas de menta, crecía espesa junto a la cerca, y las trasplanté a lo largo del repollo. En una semana, las orugas desaparecieron, como si nunca hubieran estado. Caminaba, revisaba cada hoja, ni una encontré. Y de paso, también se fue el pulgón que se escondía en el reverso de las hojas. La menta, resulta, con su olor ahuyenta no solo a las orugas, sino también a las mariposas que ponen huevos, e incluso a algunos escarabajos que mordisquean los brotes tiernos. Crece rápido, ama la sombra y la humedad, pero cuidado que no invada todo, es tan vivaz que en un verano puede extenderse como alfombra. Ahora la planto alrededor de las verduras y cerca del porche, es como una barrera perfumada que mantiene a los enemigos lejos. Mis nietos la adoran, corren, arrancan hojitas, las huelen, y yo sonrío pensando, ojalá hubiera sabido de su fuerza a su edad. Pero agárrense fuerte, porque la quinta planta es un verdadero misterio que los hará pensar mucho tiempo. La quinta planta es la tanaceto. Sus florecitas amarillas parecen pequeños soles, y uno pensaría que es solo un adorno, pero bajo esa apariencia dulce se esconde una fuerza que descubrí cuando mi grosellero casi muere por culpa de los ácaros. Esos diminutos arácnidos cubrieron los arbustos con una telaraña fina, las hojas se amarillearon, las bayas empezaron a secarse, y yo ya creía que adiós cosecha. No quería usar químicos, las grosellas son para los nietos, y no me apetecía comerlas con sabor a veneno después. Entonces, recordando cómo una vecina alababa el tanaceto, decidí probar. Corté varios tallos, crecía solo detrás del cobertizo, alto y con hojas firmes, e hice una infusión, un puñado de flores por litro de agua hirviendo, dejé reposar unas horas y rocié los arbustos. En 2 días, los ácaros desaparecieron, miraba las hojas, y estaban limpias, verdes, como si nada hubiera pasado. El grosellero revivió, las bayas se llenaron de jugo, y coseché tanto que tuve que compartir con los vecinos. El tanaceto, resulta, ahuyenta no solo a los ácaros, sino también a pulgones, hormigas, incluso chinches si se meten en el cobertizo. Crece sin complicaciones, ama el sol, pero se las arregla en semisombra, y las semillas pueden simplemente arrojarse a la tierra, ella misma se abrirá paso, resistente como soldado. Ahora lo planto en los bordes del terreno, a lo largo de la cerca, seco manojos para el invierno, es como un escudo invisible que protege todo lo que me importa. Y aquí va mi secreto. Mezclen la infusión de tanaceto con artemisa en partes iguales, rocíen los parterres, y ni una plaga se atreverá a acercarse. Mis nietos lo llaman agua mágica, y yo río, no es magia, es la naturaleza. Imaginen ahora su dacha rodeada por estos 5 guardianes, ajo a lo largo de los parterres como filas de pequeños centinelas, tajetes en los senderos, brillantes e impenetrables, artemisa bajo los árboles como una guardia amarga, menta en el porche, fragante y fuerte, tanaceto en los bordes como faros amarillos. No son solo plantas, es un ejército que trabaja sin ruido ni polvo, sin el olor acre de los químicos.
No los descubrí todos de golpe, fue un camino largo lleno de pequeñas victorias. Primero, el ajo salvó mis rosas, y entendí, la naturaleza sabe cómo ayudar. Luego, los tajetes ahuyentaron a los escarabajos de las papas, y creí en su poder. Estaba allí, mirando las hojas limpias, pensando, ¿de verdad lo logré? La artemisa me sorprendió cuando las hormigas huyeron del manzano, y casi corrí a revisar cada rincón, sin creer mis ojos. La menta fue mi revelación cuando el repollo respiró libre, tocaba las hojas y me alegraba como niña. Y el tanaceto fue el toque final cuando el grosellero volvió a florecer, y recogía bayas con una sonrisa. ¿Y saben qué noté? Desde entonces, me agarro menos la cabeza mirando los parterres, sonrío más viendo cómo todo crece, y me siento más tranquila sabiendo que la protección está cerca, discreta pero sólida. Cuando planté ajo junto a las rosas por primera vez, no esperaba mucho. Solo enterré los dientes y pensé, a ver qué pasa. Pero los pulgones se fueron, y me quedé mirando los pétalos limpios, pensando, ¿es tan fácil? Luego vinieron los tajetes. Los planté con dudas, casi al azar, pero cuando los escarabajos desaparecieron de las papas, casi salí corriendo a contárselo a todos los vecinos, caminaba entre los parterres, revisaba cada planta, sin creer lo que veía. La artemisa fue mi salvación, esparcía sus ramas alrededor del manzano y veía cómo las hormigas se iban, como si alguien hubiera apagado su sendero. Recuerdo salir por la mañana, respirar ese olor amargo y pensar, esto es un milagro de verdad. La menta me sorprendió más que nada, caminaba junto al repollo, sin creer que las orugas se habían ido, y tocaba las hojas, asegurándome de que no estuvieran escondidas. Y el tanaceto fue mi triunfo. Rociaba el grosellero, aspiraba su olor fuerte, y veía cómo los arbustos revivían, como si me dijeran gracias. No era solo cuidado, era una victoria tras otra contra quienes querían destruirlo todo. Estas plantas no son solo vegetación en los parterres. Son como guerreros antiguos que nos protegen sin armas ni alboroto. El ajo dice, mi olor es un muro que las plagas no cruzan. Los tajetes prometen, mis flores son un escudo contra los escarabajos. La artemisa susurra, mi amargura ahuyenta a los intrusos. La menta murmura, mi fragancia es una barrera que las orugas temen. El tanaceto advierte, mi fuerza expulsa hasta a los enemigos más pequeños. Y todo esto sin químicos, sin esfuerzo extra, directo de la tierra que respira bajo nuestros pies. A menudo pienso en cómo corremos a la tienda por venenos cuando la protección está creciendo a nuestro lado. Vertemos químicos, matamos bichos, pero matamos la tierra también, las flores se marchitan, las abejas se van, y los parterres quedan vacíos. Y un día me detuve, miré alrededor y entendí, todo lo que necesito está aquí. El ajo crecía en mi huerto, pero no lo veía como guardián, pensaba que era solo para la sopa. Los tajetes florecían en los senderos, y yo los consideraba solo decoración. La artemisa sobresalía junto a la cerca, y pasaba de largo pensando que era maleza. La menta olía cerca del porche, y no sospechaba su poder. El tanaceto amarilleaba detrás del cobertizo, y ni lo notaba. Pero cuando empecé a usarlos, todo cambió. La dacha se volvió un lugar donde no peleo más con las plagas, dejo que la naturaleza pelee por mí, mientras yo tomo té y miro. Cultivar estas plantas es más fácil de lo que parece. El ajo no pide nada, entierren los dientes en primavera en un lugar soleado, y crecerá solo, verde y fuerte. Los tajetes son cosa simple, arrojen semillas en mayo donde pegue el sol, y pronto serán un muro florido. La artemisa crece sin cuidados, ama el sol, pero aguanta la sombra, y las semillas brotan en cualquier rincón vacío, se abre paso como hierba tras la lluvia. La menta adora la humedad y la sombra, plántenla cerca de las verduras, pero vigilen que no se extienda como maleza. El tanaceto casi se cuida solo, denle solo semisombra, echen semillas en la tierra, y se alzará como centinela. No es trabajo, es alegría, plantar, regar, y luego ver cómo toman el control sobre los enemigos. Recuerdo cuando empecé este camino. Enterré los dientes de ajo junto a las rosas casi por juego, pensando, a ver qué pasa. Pero los pulgones se fueron, y me quedé mirando, sorprendida, los capullos limpios. Los tajetes los planté con dudas, tiré las semillas y esperé, pero cuando los escarabajos desaparecieron, casi salté de alegría, revisaba cada hoja, sin creer mis ojos. La artemisa fue mi rescate, esparcía sus ramas y veía cómo las hormigas huían, como si las hubiera barrido un escobazo invisible. La menta me tomó por sorpresa, recorría el repollo, buscando orugas, pero no había ninguna, y reía, ¡qué fuerza! El tanaceto fue mi orgullo, rociaba el grosellero, aspiraba su olor, y veía cómo los arbustos revivían, como agradecidos. No era solo plantar, era ganar una batalla tras otra. Estas plantas cambiaron mi dacha.
No digo que no haya más bichos, la naturaleza es obstinada. Pero ahora los manejo de otra manera. El ajo está entre las rosas y los parterres, como un perro fiel que guarda. Los tajetes rodean las papas, brillando como pequeños soles, manteniendo a los escarabajos lejos. La artemisa se esconde bajo los árboles y cerca del cobertizo, ahuyentando a quien no debe acercarse. La menta abraza el repollo y el patio, huele tan bien que el alma se alegra, y expulsa a las orugas. El tanaceto vigila los bordes, sus flores amarillas como faros que dicen, aquí no se entra. Y yo, miro todo esto y pienso, qué suerte tengo con estas aliadas. Un día estaba en el jardín, sosteniendo una rama de artemisa, y pensé, ¿cómo no lo vi antes? ¿Por qué corremos tras venenos cuando la protección está aquí, creciendo sola? Estas plantas no son algo nuevo. Han estado con nosotros por siglos, plantadas por nuestras bisabuelas, susurradas en las aldeas. El ajo era el guardián de los huertos medievales, lo ponían para ahuyentar plagas y malos espíritus. Los tajetes eran el truco de los campesinos, sabían que los escarabajos odiaban su olor. La artemisa era el arma de las abuelas, la esparcían para proteger la casa y el jardín. La menta era el secreto de las cocinas, no solo para el té, sino para mantener a los bichos lejos. El tanaceto lo recogían los curanderos, sabiendo que limpiaba hasta el aire. Y ahora están aquí, para nosotros, los mayores de 60, para mostrar que aún podemos cuidar la dacha sin agotarnos. Imaginen su dacha. Tal vez ya haya ajo en un rincón, esperando que planten más. O un lugar soleado donde las semillas de tajetes puedan florecer. ¿Qué tal artemisa cerca de la cerca para ahuyentar hormigas? La menta podría crecer junto a las verduras, perfumando y protegiendo. ¿Y el tanaceto, no le darían un rinconcito para que vigile todo? Empiecen con una, elijan la que más les llame. Plántenla, riéguenla, déjenla crecer. Luego arranquen una rama, huelan su aroma, sientan su fuerza. No son solo plantas, es una protección invisible que esperaba que la notaran. Cuando planté ajo por primera vez, no creía mucho. Solo enterré los dientes y pensé, veremos qué pasa. Pero los pulgones se fueron, y me quedé mirando, pasmada, las rosas limpias. Los tajetes los planté casi por capricho, tiré las semillas y esperé, pero cuando los escarabajos se fueron, sentí ganas de cantar, revisaba cada hoja, incrédula. La artemisa me salvó, esparcía las ramas y veía cómo las hormigas corrían, como si las hubiera echado con magia. La menta me sorprendió más que nada, tocaba el repollo, buscaba orugas, pero no había ninguna, y reía de felicidad. El tanaceto fue mi orgullo, rociaba el grosellero, veía cómo revivía, y me sentía la dueña. No era solo un jardín, era mi pequeña fortaleza. Estas plantas no prometen una dacha sin un solo bicho, la naturaleza tiene sus formas. Pero prometen un lugar donde no peleen solos. El ajo está callado, cuidando las flores. Los tajetes brillan, manteniendo a los escarabajos lejos. La artemisa trabaja en la sombra, ahuyentando intrusos. La menta huele, protege las verduras. El tanaceto vigila todo, como un guardián silencioso. Y ustedes, miran esto y sienten, la naturaleza está de su lado. Así que vayan a su dacha. Tomen semillas, una pala, un poco de paciencia. Planten ajo entre los parterres, tajetes en los senderos, artemisa bajo los árboles, menta cerca del porche, tanaceto en los bordes. Riéguenlas, cuídenlas, déjenlas hacer su trabajo. Y cuando el primer olor toque su nariz, cuando la primera rama repose en sus manos, entenderán, la protección no está en las tiendas, está en la tierra. Esto no es el fin de una historia, es el comienzo de su paz. Porque las plantas, como nosotros, están llenas de